Manuela. Manuela está y no está. Lady Paulina, ¿qué implicaría que esa etapa estuviese en equilibrio? Profe, pues no sé, podría ser que esa línea de operación siguiera pues el mismo comportamiento de la curva de equilibrio. A ver, ¿qué pasaría con las composiciones? También, pues las composiciones también estarían en equilibrio. Ok, exactamente. Esa es la respuesta donde quería llegar. ¿Ok? Si las corrientes que salen de esta etapa, muy bien, gracias Lady. Si las corrientes que salen de esta etapa se encuentran en equilibrio, es decir, esta corriente está en equilibrio con esto, significa simplemente que la composición X2 va a estar en equilibrio con la composición Y2. Es decir, esas dos composiciones, esta y esta, van a corresponder al equilibrio. Gráficamente, ¿qué significaría eso? Bueno, que esta línea de operación que hemos trazado acá, que tiene la misma pendiente, va a terminar en la curva de equilibrio, va a terminar en ese punto F. Termina en ese punto F porque si esta es la curva de equilibrio, esa curva va a representar todas las composiciones que están en equilibrio. Entonces, esto es el concepto de una etapa ideal. El concepto de una etapa ideal es que las corrientes que salen se encuentran en una condición de equilibrio. ¿Qué les pareció eso? Karen, ¿cómo vio eso? Profe, interesante. Más claro me quedó. Bueno, pero ¿qué sucede en la realidad? Que las etapas, en la mayoría de las, o en muchas ocasiones, no se encuentran en equilibrio, sino que se encuentran en cierto grado alejados del equilibrio. ¿Qué implica eso? Que al no estar en equilibrio, las composiciones de salida no van a corresponder a la de la curva de equilibrio. Es decir, en condiciones, vamos a decir reales, X2 y Y2 no están en equilibrio. Si no están en equilibrio, significa, por ejemplo, que sobre esta curva de operación no alcanzamos el punto F. ¿Qué podemos alcanzar? Podríamos alcanzar el punto Q, podemos alcanzar el punto M. Fíjense que ni Q ni M llegan a cortar la curva de equilibrio. Entonces, esto es lo que llamamos condiciones reales. Y esto es lo que llamamos una condición ideal. ¿Ok? Entonces, una etapa es ideal si las composiciones de la corriente que salen de esa etapa se encuentran en equilibrio. Si no están en equilibrio, son condiciones reales. Y la manera de relacionar una etapa real con una etapa ideal es a partir del concepto de eficiencia. La eficiencia es lo que nos permite decir en qué grado, en qué fracción, en qué porcentaje, 90, 70, 60%, la línea de operación se aproxima a la condición ideal del equilibrio. ¿Qué les pareció eso? Profe, una pregunta. En condiciones reales, esa eficiencia más o menos qué porcentajes toma. Depende del proceso. Las eficiencias en procesos de absorción van a ser diferentes a la de procesos de destilación, diferentes a los procesos de absorción con D, a los de cristalización.
Y dentro de alguna categoría depende del sistema o de la sustancia. Entonces, ¿por qué depende de eso? Porque el equilibrio es una función termodinámica. Depende de la presión y de la temperatura. La línea de operación, además de depender de esas dos variables también, depende de la configuración que van a tener las corrientes en el interior del equipo, va a depender de la configuración interna del equipo. Entonces tengo unos parámetros asociados a la operación y al diseño del equipo, y otro, un parámetro que es netamente termodinámico. Entonces, en la medida de que esas condiciones no son ideales, es decir, no he seleccionado una ventana de presión y temperatura ideal, en esa medida me voy a alejar, pudiendo alcanzar eficiencia baja, que pueden llegar a un 30%, 25%, a eficiencia que pueden estar sobre el 90, 95% como tal. Entonces, hablar de un valor puntual es incorrecto, ¿ok? Hay que ver las condiciones, el proceso, las fases que están presentes y si esa condición de presión y temperatura ideal son las adecuadas. ¿Qué hace el ingeniero de proceso? El ingeniero de proceso trata entonces de llevar ese equipo a una ventana de operación donde logre altas eficiencias. ¿Qué son altas eficiencias? Mayores al 80%. Idealmente sobre el 90%. ¿Ok? Bueno. Entonces, retomando. El punto F es la condición ideal. Un punto Q es la condición real. O sea que este es el punto de etapa real y esta es la condición ideal. Ahora bien, en este tipo de diagramas podemos representar la línea correspondiente a la transferencia de masa. ¿Ok? Esa línea correspondiente a lo que es, o lo que vimos anteriormente, que es el flux, representado en función de coeficientes de transferencia de masa. ¿Quién es esa línea? La línea que llamábamos línea de impulsión. Entonces, esa línea de impulsión se va a repetir, por decirlo así, a lo largo de la línea de operación infinitas veces. ¿Por qué? Porque en una línea de operación es una sucesión de infinitos puntos. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en el punto M, este que está acá, y conocemos esos coeficientes de transferencia de masa, vamos a encontrar que la línea representada desde el punto M con la línea representada desde el punto M, que tiene una pendiente menos K sub X menos KY, y que corta a la línea de equilibrio en el punto X sub Y sub I, ¿ok? Viene a ser la línea de impulsión para la transferencia de masa. Entonces, esta es la línea que nos refleja la dificultad o la facilidad que el proceso tiene para la transferencia de masa. ¿Qué va a ocurrir? Como les decía, esa línea se va a repetir X cantidad de veces a lo largo de la línea de operación. Es decir, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una línea de impulsión que parte del punto P. Podemos trazar otra línea de impulsión que parte de este punto intermedio en la línea de operación. Tenemos esta línea de impulsión que ya hemos encontrado, pero también vamos a tener una línea de impulsión acá, vamos a tener otra línea de impulsión acá, hasta el punto Q, por ejemplo, que es el punto de salida real. Entonces, fíjense que todas estas líneas de impulsión que son paralelas, ¿por qué son paralelas? Porque todas tienen como pendiente la relación de los coeficientes de transferencia de masa. Lo que nos van es a hablar sobre la dificultad o la facilidad
que se presenta a lo largo del equipo para que tenga lugar la transferencia de masa. ¿A qué me estoy refiriendo? Esa línea parte de que el flujo es igual, por ejemplo, a Kx y sub A en el bool está Y. Ya que estoy trabajando con la Y. Y sub A en el bool, Y sub A en la interfase es igual a Kx, X sub A en la interfase, X sub A en el bool. ¿Ok? Esto es la ecuación para el flujo. Y entonces, esa línea, como veíamos en la clase anterior, simplemente tomamos estos dos términos, el término izquierdo y derecho, donde se relacionan los Kx y las Ky, y procedemos a despejarlas. Entonces, por eso es que todas van a tener esta misma relación. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién es la concentración en el bool? Ojo con este aspecto, ¿ok? Porque hay errores instrumentales que hay veces cometemos que arrastramos, ¿no? Fíjense que en este caso, este balance está en términos de fracción molar, ¿no? Pero estas fracciones molares, para poder trabajar en este tipo de gráfico, tengo que llevarlas a